Muy bien. Como ya habíamos visto con el cuento de la nariz del camello, que muchos habían caído en el error de prácticamente narrar todo el cuento, solo en otras palabras. Y hemos visto que resumir es otra cosa, ¿ya? Así que veamos viendo en qué consiste. El resumen. ¿Qué me dice del resumen? El resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento. Miren, dice exposición abreviada, concisa. Sí, debe ser concreto. Fiel, porque debe transmitir la idea que nos está dando el texto que hemos leído, ¿ya? Un resumen es un inscrito que sintetiza las ideas principales de un texto o de una materia de estudio de manera fiel a los conceptos planteados en los documentos originales. Bueno, no vengo a decir, sintetiza, es decir, de lo grande nosotros debemos sacar las partes más importantes, ¿ya? La palabra deriva del verbo latín resumer, que significa volver a tomar o comenzar de nuevo. En resumen, en este sentido va a ser una técnica de síntesis mediante la cual llevamos un texto a su expresión más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes del tema, sin que medien interpretaciones o posturas críticas. Ojo, ¿cuál es el objetivo de este resumen? Facilitar al lector la comprensión de un texto. Ahora, ¿qué podemos resumir nosotros de esta primera diapositiva? Nos dice, es un texto, es una exposición abreviada, concisa y fiel, que va a sintetizar las ideas principales, que es conocida como una técnica de síntesis para ayudar a la comprensión de un texto. ¿Listo? Veamos. Dice, el resumen como tal va a ser el resultado de un análisis completo y profundo de un texto. Para ello, se procede a leer y comprender el texto, subrayar, resaltar y anotar las ideas principales, para que a continuación nosotros realicemos un esquema que nos permite identificar su estructura y la forma en que está desarrollada. En este caso, miren, ya nos dicen los pasos que nosotros debemos seguir. Lo primero, chicos, y el error que muchos cometen, es al ir leyendo por primera vez, ya van subrayando, cuando el texto es extenso. Lo que se tiene que hacer es primero hacer una o dos veces una lectura previa. En la primera, ¿por qué no tocamos? Solo leemos porque debemos reconocer el contenido que nos está presentando este texto. Por ejemplo, si estamos hablando de las partes de una planta, entonces tenemos que leer la planta, tiene 3 partes, raíz, tallo, hojas, fruto, etcétera, y nos va a explicar cada uno de los puntos. Me parece. Cuando yo leo por primera vez y comienzo a subrayar, me va a parecer todo importante. Entonces, ¿qué se debe hacer primero? Una lectura previa en la cual me ayuda a conocer la información que presenta el texto. La segunda, la vuelvo a leer para mejorar la comprensión. Y quizás recién en una tercera comience el subrayado, resaltar las ideas, etcétera, que me van a servir para hacer un resumen. ¿Ya? Ahora dice, el resumen, vean la imagen que está, dice, muchas veces solo es en un solo párrafo. Debe contener las ideas principales. Se escribe en tercera persona sin diálogos. Miren, la parte de donde ustedes me ponían, el hombre dijo, el camello le dijo, no va, porque eso es diálogo. Otro punto, se emplean palabras propias, es decir,
ustedes deben hacer un resumen en sus palabras, ¿ya? Solo un tercio del texto original va a predominar en su resumen. ¿Por qué? Porque van a ser solo las ideas principales. La manera en que yo la presente va a ser como yo entendí. Ojo. Dice que se escribe en tercera persona. ¿Cuál sería la tercera persona? A ver, recordemos las conjugaciones del verbo. Es yo, tú, él o ella, ¿no? Muchas veces nosotros escribimos de la siguiente manera, ¿no ve? Yo he encontrado, o yo en mi resumen, o en mi resumen, ¿no ve? Estoy poniendo la tercera persona. La primera persona. La tercera persona viene a ser él o ella. En este caso, de manera impersonal, sería el relato, el texto, el párrafo leído indica que, ¿entienden? A eso se refiere. Debemos nosotros tener en cuenta que las ideas principales se deben respetar. ¿Listo? Por eso veamos las características de un resumen. Dice, breve y claro. Va a brindar una visión general sobre el tema. O sea, no va a entrar en detalles, chicos. Así como lo del camello. Cortés nos decía de un hombre que armó su tienda y en la noche poco a poco el camello se fue adueñando de ella y al final el hombre quedó fuera. ¿Y por qué no ve? Y al otro que lee el resumen le queda la duda. ¿Y por qué será? ¿Por qué habrá quedado fuera? Entonces, ¿qué nos obliga a leer el texto original? ¿Por qué? Porque no me ha dado tantos detalles que a mí me van a causar curiosidad. Dice, mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica. ¿A qué se refiere? Que nosotros debemos mantener lo que el texto nos dice. Si el texto me dice que la planta tiene 3 partes, entonces yo en mi resumen indicaré que tiene 3 partes. No puedo decir, no, a mí mi abuelito me ha dicho que tiene 5 partes. Y yo pongo eso. ¿Me entienden? Porque eso sería caer en una información que nosotros no sabemos si es veraz o no. Ahora, va a sintetizar los datos más relevantes de un artículo, discurso, escrito, novela, cuento, incluso de una poesía. ¿Listo? Se puede hacer un resumen porque buscamos sintetizar ideas principales. Ahora, ¿facilita el aprendizaje de una materia de estudio? Nos facilita. Hoy en día muchas veces nosotros tendemos a memorizar, ¿no ves? Todo así como el chavo hacemos, así nuestra cabecita nos golpeamos, tratando de aprender todo lo que dice el texto. Ojo, los resúmenes nos ayudan a estudiar los conceptos más importantes. Y miren, dice, unifica los conocimientos de diversos autores que pueden trabajar en un mismo tema de estudio. Haciendo un resumen, podemos tener los diferentes puntos de vista. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar un resumen? Bueno, tenemos que seguir los siguientes pasos. Ojo, que cada uno de ustedes va a ir adquiriendo una forma de hacer un resumen. Tiene su propia metodología de trabajo. Pero siempre hay que tener en cuenta que practicar, digamos, o tener una nueva metodología quizás nos ayude a trabajar mucho mejor. ¿Qué nos dice? Leer detenidamente todo el documento, lo que les decía. La primera lectura es para conocer la información. O sea, ¿de qué me va a tratar? ¿Va a ser largo? ¿Va a ser corto? Es importante. Muchas veces un texto puede tener muchos ejemplos y los ejemplos no entran en un resumen. Porque luego de leer una o incluso 2 veces, recién en la tercera voy a subrayar la información de los párrafos que contienen la información importante. Otro punto a resaltar es, dice, realizar anotaciones de ser necesario al lado de cada concepto. Ojo, a veces se les pide resumir y luego se va explicando, ampliando y es ahí donde se anota, ¿ya? Y dice resaltar con color las palabras más importantes. En un resumen, chicos,
Incluso los resaltadores tienen que tener su función. Por ejemplo, los amarillos tienen que ser solo para los títulos o subtítulos. Quizás utilice un verde, un naranja para las partes que nos ayudan con las definiciones, conceptos, etcétera. Y quizás un tercer color, un rosado, me puede servir para algún ejemplo que me ayude a entender mejor el concepto definido. ¿Listo? Miren que no es simplemente como ustedes hacen, a ver, subrayan así todo con verde. El libro está verde, naranjado, rosado, verde. No, debe haber incluso jerarquización en el uso de estos resaltadores, porque me indican idea principal, idea secundaria, etc. Luego dice, pasar en limpio en un cuaderno los conceptos anotados o importantes según lo subrayado, resaltado, anotado. Volver a escribir la información, es decir, pasada en limpio, esta vez sintetizada, nos va a ayudar ya de sobremanera a estudiar. Porque dicen que la mente graba mucho más lo que nosotros escribimos a lo que leemos. O a veces cuando leemos, nosotros sabemos en qué parte he visto esto. He visto, he leído, dicen. No sé si les ha pasado. ¿Dónde? Ah, ya sé dónde está y se acuerda. ¿Ve? Entonces, esa es la memoria fotográfica que tenemos. Una vez que hemos pasado en limpio, dice, debemos revisar la síntesis y quizás eliminar datos que no sumen a la comprensión general del tema. Incluso, miren, tiene que haber un borrador del resumen para luego hacer un borrador o una presentación final. ¿Listo? Ahora veamos que dentro de los resúmenes hay tipos. No había sido uno solo. Veamos cuáles son estos. El informativo nos dice. Sintetiza y brinda una visión general a partir de datos importantes de un documento. Por ejemplo, un resumen de prensa, un artículo científico. Ojo, debemos sintetizar en cuanto a qué. Por ejemplo, si nosotros investigáramos sobre las vacunas, es un texto científico, donde nos dicen utilizan tal cosa, en otra cosa, etcétera. Ahí tendríamos que resumir, tomando en cuenta diversos puntos, ¿no? Por ejemplo, los elementos que tiene la vacuna, no puedo, si está compuesto en mi texto original de 9 elementos, no puedo presentar solo 5, porque ahí estaría convirtiendo a esa información en una información incompleta y hasta puede ser considerada como una información falsa. Entonces, hay que tener muy en cuenta que este artículo científico y el artículo de prensa no puede ser, es decir, resumida al punto a punto, dejando de lado ideas principales. ¿Ya? El descriptivo nos dice, va a sintetizar de manera profunda la estructura del documento de una obra literaria. Por ejemplo, mencionar las fuentes de información, la postura. Eso nosotros lo vamos a hacer en el análisis literario, pero eso lo vamos a hacer mucho más adelante. Luego tenemos el resumen de investigación, que a diferencia de otros, dice, recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. Unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando fuentes y evitando la autocrítica. O sea, cuando es investigación, voy a investigar, por ejemplo, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Luis sobre ese tema? Y cada uno dirá, esto es esto, esto es esto, esto es lo otro. Y al final yo diré, haré un concepto uniendo lo más importante de esas 3 investigaciones. De esta manera yo puedo tener un cúmulo de conocimiento. ¿Ya? Dice, luego tenemos como otro tipo de resumen lo que es la sinopsis. Esta sinopsis va a aparecer mucho en las películas, en las obras literarias, ¿no ven? Donde nos aparece, primero,
¿no ves? Aparece un breve resumen de qué, en qué consiste la obra, de qué va a tratar la película, pero sin indicarnos cómo acaba, etcétera. Simplemente es como una probadita de lo que nos espera. ¿Ya? La palabra sinopsis dice, proviene del griego y significa visión en conjunto. Estos sinopsis lo van a encontrar en las obras literarias en la parte de atrás. Muchas tienen, muchas no. Y en las películas, ¿no veo? Cuando ustedes alguna vez han comprado un DVD, un Blu-ray, ¿no ve? Ahí está la figura de la... A ver, espérenme, voy a ir a buscar. Vamos a ver. En la tapa tiene atrás de qué trata. ¿Listo? Y luego tenemos la reseña como tipo de resumen, que va a resumir el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien lo analiza, es decir, desde el punto de vista de un lector. Ya podemos hacer reseñas de películas, obras, artículos, programas, partidos, etcétera. ¿Ya? Ojo, pero la reseña no va a ser una síntesis, sino va a ser una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa, pero que entra dentro de los tipos de resúmenes porque intenta demostrar lo que ha visto a partir de su punto de vista. Este ya es más subjetivo, ¿ya? En cambio, los demás, no. Si se dan cuenta, el de investigación, ¿ya? El de investigación, el descriptivo y el informativo son aquellos que hacen un resumen de toda la información de principio a fin. En cambio, la sinopsis solo nos dice, va a tratar sobre la historia de un hombre que va a luchar hasta el final por conseguir su objetivo. Un resumen bien puntual, pero que a la vez, o sea, te dice un poquito, pero al final no te dice nada, porque tú necesitas leer, ¿me entienden? Leer, ¿listo? Y con eso nosotros hemos acabado lo que